más esta noche. CICIG señaló que en el partido FRG se dio un claro ejemplo de financiamiento privado ilícito a través de José Armando York Quiteño, quien llevó al más alto nivel de participación directa de grupos criminales y candidatos de elección popular. Un caso conocido es el que constituye la relación de José Armando York Quiteño, quien actuó como financista con el más alto nivel de contactos en el Ejecutivo con el gobierno de la FRG. Y la CICIG también se refirió a dos estructuras de financiamiento político dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza, estas lideradas por Gloria Torres y Obdulio Solórzano, quienes aprovechaban el puesto que tenían para poder operar e incidir en la obtención de fondos durante el gobierno de Álvaro Colom. Un ejemplo paradigmático lo constituye el caso del señor Gustavo Alejos en la UNE. Es un recaudador que se enriquece y construye redes durante el gobierno de Álvaro Colom. Alejos fue nombrado secretario privado de la presidencia, desde donde logró una importante influencia política y hasta convertirse en facilitador de negocios propios y ajenos. Actuaron por lo menos dos estructuras de financistas que se beneficiaron con el ejercicio del poder. El caso de la señora Gloria Torres, una de las estructuras de corrupción más cercanas a la presidencia, en tanto es la esposa, la entonces esposa del presidente Álvaro Colom. Fue Gloria Torres una de las fundadoras de la UNE y tuvo a su cargo la organización del partido. Ello le permitió relacionarse con todos los candidatos a alcaldes y alcaldes en funciones de esta organización. Sobre la base de estas relaciones, construyó un conjunto de entidades a través de las cuales recibía fondos de las municipalidades. Por su parte, el diputado Roberto Alejos se desvinculó de las acusaciones en contra de su hermano, señalado de dar financiamiento ilícito para el partido UNE. Lo que ahora el comisionado dice está relacionado con mi hermano y sus empresas. Yo ahí sugiero que lo entrevisten a él, verán cuáles empresas, quiénes son y todo. Yo las desconozco, no soy socio de ninguna de ellas, ni pertenezco a ninguna de ellas y no tiene nada que ver con nosotros. Supimos separar el trabajo que se hizo en el Ejecutivo del trabajo que se hizo en el Legislativo. Y tras los señalamientos por parte de la CICIG a financistas del partido UNE durante el gobierno de Álvaro Colom, este indica que los fondos para su campaña no provenían de ilícitos y que si así hubiera sido posiblemente fueron a parar a la estructura o a personas que estaban dentro de la estructura del partido. El informe de la CICIG indicó que durante la gestión de campaña del expresidente Álvaro Colom con la UNE se tuvo la participación de estructuras que apoyaron con financiamiento ilícito al partido, donde se les indica a su exsecretario privado Gustavo Alejos, a quien el exgobernante indicó que es él quien debe responder a estas acusaciones. Asimismo señaló que fue la Comisión de Financiamiento del partido la responsable de velar por la procedencia de los recursos. Es Gustavo quien tendrá que aclarar si hubo un enriquecimiento o no durante el periodo presidencial. Lo que yo sé es que aún antes de mi presidencia y aún antes de conocerlo, él ya era un empresario en medicinas fuerte y un empresario agrícola muy fuerte. Colom también indicó que nunca pudieron comprobar la procedencia de financiamiento del narcotráfico, pero que si hubo, puede ser que ésta nunca ingresara al partido. Nunca se logró comprobar es que el origen de los fondos, particularmente del narcotráfico, que supuestamente entraron a través de las estructuras de la UNE, jamás se pudo comprobar o recibir esos recursos. Lo que sí pudo haber pasado es que alguien de la UNE, en este caso en particular Obdulio, pudo haber recibido dinero que nunca llegó a la UNE.
Por su parte, el diputado de la UNE, Mario Taracena, confirmó que dentro del partido de la UNE se infiltraron grupos de narcotráfico. Es correcto lo que está haciendo la CICIG y es correcta su información. Hay que separar esto en dos etapas, la etapa de Álvaro Colón y la etapa de Sandra Torres. Hoy ni casados están, ni hijos tienen, no tienen nada en común, están separados completamente. En la etapa de Álvaro Colón, sí es cierto, hubo esa infiltración. En aquella época, cuando ya era presidente Colón, la embajada hizo ver que lo habían infiltrado e inmediatamente Álvaro Colón reaccionó. Colón señaló estos comentarios como irresponsables por parte de Taracena. Son unas declaraciones bastante irresponsables y honestamente bastante infantiles. Decir que nadie de la UNE tiene nada que ver con mi gobierno sería negar el éxito de doña Sandra, por ejemplo. Pero desvincular a la UNE del gobierno de la UNE suena un poco ridículo. Eso sería decir que ninguno de ellos participó del gobierno de la UNE. Y todos los de la UNE participaron del gobierno de la UNE. Así que sus éxitos como gobierno van a ser de la UNE. Y los fracasos y los errores también van a ser de la UNE. Lo diga Taracena, que no tiene ninguna credibilidad, o lo diga cualquiera. Por unas elecciones en paz, para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Diego de Diego Marcos. El diputado Roberto Alejos aceptó la veracidad de la investigación de la CICIG, aunque dijo que él no tuvo nada que ver con la recaudación de dinero para el partido UNE. Mientras usted estuvo en la UNE, ¿se enteró o supo que grupos de narcotráfico o grupos de manera ilícita daban financiamiento a esta agrupación política? No, yo nunca tuve nada que ver con financiamiento o recaudación de fondos de la UNE, nunca. Y también yo agradezco, respeto y le tengo mucho aprecio al presidente Colón porque él supo y permitió que yo desde el Congreso de la República me manejara de manera independiente el organismo ejecutivo. Finalmente, la comisión, con base en el informe presentado, hizo una serie de recomendaciones tanto a los partidos políticos como a las instituciones del país. Tras presentar el informe de financiamiento a la política en Guatemala, el comisionado Iván Velázquez lanzó algunas recomendaciones que, con base en el informe, permitirían tener un mejor control sobre las fuentes y montos de financiamiento privado a los partidos políticos. Las actuales condiciones legales e institucionales han hecho propicio el financiamiento ilícito de las agrupaciones políticas. Es a la sociedad a la que le toca tomar las medidas específicas, señala la CICIG, lanzando como primera recomendación la reducción en tiempo y dinero de las campañas políticas. Se deben limitar las campañas electorales. Frente al gasto excesivo y desproporcionado en las campañas electorales, se tiene el convencimiento de que éstas deben acotarse en tiempo y en recursos invertidos. Campañas cortas y con pocos gastos deben ser parte de las futuras regulaciones. Además, sugiere que se reduzca el porcentaje de financiamiento privado, de forma que no supere el 20% del total, agregando que para que exista un control sobre el mismo, deben fortalecerse de forma legal y material a las autoridades, las cuales a su vez deben fortalecer la coordinación institucional. Para que el Tribunal Supremo Electoral pueda efectivamente controlar el financiamiento político, es indispensable que exista una más intensa coordinación y cooperación con otras entidades a las que les incumbe este asunto. La Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial, la Superintendencia de Administración Tributaria, para mencionar las más importantes. Velázquez concluye indicando que se deben discutir los límites del secreto bancario y agregando que apoyan la iniciativa de reforma a la ley electoral y de partidos políticos presentada por el Tribunal Supremo Electoral. Es precisamente ese espaldarazo y el apoyo a que sean viables estas reformas electorales. Lo vemos con mucho beneplácito, el esfuerzo que se ha hecho por parte de varias instituciones de sociedad civil para impulsar estas reformas que ya fueron presentadas al Congreso de la República y esperamos que se le dé el trámite correspondiente. Hay que cambiar las reglas del juego de financiamiento, ese es un paso. Hay que darle al tribunal las herramientas efectivas para fiscalizar y sancionar. Pero aparte también hay que cambiar todo el modelo de compras y contrataciones, el modelo de servicio civil, el modelo incluso de la ley de consejos de desarrollo, porque ahí es donde se materializa la corrupción. Por unas elecciones en paz, Lourdes Cércules y Noé Medina.
Y la población guatemalteca, la comunidad internacional y ahora la CICIG se han unido a la opinión que es necesario reformar la ley electoral y de partidos políticos, pero en el Congreso aún no hay acuerdos para incluir o no los temas polémicos. La Comisión de Asuntos Electorales se reunió para evaluar la iniciativa de ley 4974, que pretende reformar la ley electoral y de partidos políticos. Tras conocerla, acordaron que se tomará como base esta propuesta, pero se incluirán otros temas. Por ejemplo, los artículos que ya tienen dictamen de la Corte de Constitucionalidad y otros puntos que serán modificados. El día de mañana ya empezamos artículo por artículo y a considerar cada uno de las opiniones de los diferentes compañeros. ¿Qué iniciativa se va a tomar como base? La que nos envió el Pleno del Congreso, la 4974, que es el mandato que nos dio el Pleno, que es la que tenemos que darle dictamen favorable o desfavorable. ¿Pero se le van a llegar los artículos que ya tenían dictamen favorable? Así es. Aunque la demanda de la población es limitar la reelección de diputados y alcaldes, además que se prohíba el nepotismo entre candidatos y regular el financiamiento a los partidos políticos, los diputados aún tienen dudas si realmente incluirán estos temas, bajo el argumento que pueden ser inconstitucionales, mientras otros están preocupados respecto a que algunos artículos afectan a los partidos, por ejemplo, el aumentar el número de afiliados o que los comités cívicos puedan postular a candidatos a diputados. La comisión tiene 8 días para emitir un dictamen respecto de la propuesta. Si es favorable, deberá trasladarla al Pleno para que con 105 votos y en 3 lecturas quede aprobada y posteriormente se envíe a la Corte de Constitucionalidad para que le dé el visto bueno. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Jorge Hernández. La Embajada de Estados Unidos se pronunció a través de un boletín sobre el informe que rindió CICIG. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala aplaude la gesta de la CICIG y elogia el informe sobre financiamiento de la política en Guatemala. A través de un comunicado oficial destaca que, como hemos dicho antes, Guatemala padece instituciones débiles en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y en la auditoría de las mismas. Añade que este informe ilustra lo que ocurre cuando se le da a las instituciones débiles la tarea de controlar a los actores corruptos. El informe deja claro que la clase política ha estado burlándose de la población guatemalteca. Destaca que los guatemaltecos merecen algo mejor. Han sufrido bajo estas condiciones por demasiado tiempo. Como el comisionado indica en sus conclusiones y recomendaciones, los guatemaltecos deben decidir qué hacer al respecto, seguir como hasta ahora o cambiar la dinámica. Señala que volvemos a hacer un llamado al Congreso para trabajar inmediatamente en todas las reformas al Estado que se han discutido con la sociedad civil en los últimos meses para los aspectos electorales, judiciales, del servicio civil y de compras y contrataciones. Es necesario, afirma el comunicado de la Embajada de Estados Unidos, que el Congreso demuestre que no tolerará un sistema de financiamiento corrupto. Nadie dijo que el cambio sería fácil ni que se daría de la noche a la mañana. Los intereses que crearon este sistema corrupto trabajarán fuertemente para defenderlo. Pero eso no vencerá la determinación de los guatemaltecos que han llenado la Plaza de la Constitución semana tras semana. El gobierno de los Estados Unidos apoya su llamada a la reforma y al cambio. Apoyamos un mejor futuro para Guatemala, termina el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país. Por unas elecciones en paz, Haroldo Sánchez. Tras días de silencio, Valdizón se pronuncia. Se lo contaremos tras la publicidad. No se vaya.